Hola, hola peloteras, hola peloteros. Vamos con un vídeo que no me gustaría hacer, porque es el del descenso de la Unión Deportiva Las Palmas, que es un equipo que a mí me cae especialmente simpático, porque tengo muy buenos amigos y muy buenas amigas allí en Canarias. Veas Patricia Felipe, Jorge Betancor, mi amiga Ana, con la que más he comentado este descenso en los últimos meses, algo que yo vi venir por debajo del antifaz y que quien más, quien menos, si era medianamente analítico, se podía oler también. Eh, Digo que simpatizo mucho con la Unión Deportiva Las Palmas porque yo tiendo a que cuando un equipo que no es el mío, que no es el Zamora, hace las cosas muy mal, yo me desencanto con ese equipo y no me implico emocionalmente con él. No siento sus miserias. Y en el caso de Las Palmas sí, me ha molestado que bajara. Entonces eso quiere decir que simpatizo de verdad y es la prueba empírica de que no miento en mis vídeos, porque sí que me ha molestado y me ha fastidiado que bajen los canarios, porque para mí tendrían que estar siempre en primera y tendrían que estar además siempre en la zona alta de primera, como ya estuvieron en las décadas de los 60 y de los 70. Un equipo maravillosamente simpático para mí y que ha bajado por una serie de motivos que procedo a detallar. Porque creo que el primero de todos es que sin pimienta no hubo mojo. Eh, Como tras Setién en 2017-2018, la marcha de García Pimienta por decisión propia a final de una temporada que tendría que haber sido exitosísima y que se salvó en el alambre en las últimas dos jornadas, dejó un vacío que nadie fue competente para conseguir llenar. Se siguió la tendencia reciente o no tan reciente, porque la historia, dato que le leía a Pedro Martín, dice que en los primeros 37 años de existencia del club estuvo en más de la mitad de ellos en primera división. Y de los últimos 37 años de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, ha estado en apenas 7 temporadas en primera división, desde 1988 hasta 2025. Cuando los patrones se repiten, como siempre me gusta decir, las casualidades pasan a convertirse en causalidades. Y esto, en buena medida, en los últimos 20 años, que es de lo que forma parte de los últimos 37 que acabo de englobar, en los últimos 20 años tiene una cabeza visible como máxima responsable, que es la de un presidente siniestro y perverso llamado Miguel Ángel Ramírez, un tipo que se hizo dueño del club en 2005 para salvarlo, es verdad, porque estaba con riesgo de desaparecer en Segunda División B. En aquel momento llegó a tocar la tercera categoría de nuestro fútbol. Se convirtió en máximo accionista 15 años después. Siempre ha tenido problemas con la justicia, juicios, salidas de tono. Un año fueron los pagos al PP, otro año fueron los problemas con Hacienda. Una también que fuera de la isla no se conoce mucho es el tema de Joel Domínguez en los últimos años, que fue un jugador condenado por maltrato a su novia menor de edad y que él intentó hasta el último momento mantener en la disciplina de la Unión Deportiva Las Palmas, e incluso llegó a filtrarse una llamada amenazante propia de un matón al periodista del diario AS, Pablo Checa, que estaba intentando destapar el caso y que tenía entrevistas con la madre de la chica. Bueno, una movida bastante curiosa. Eso fue en 2023 y eso ilustra bastante bien el calibre del personaje. Es un tipo, como la mayoría de presidentes, al que yo no le daría las llaves de mi casa, pero que los clubes se tienen que comer con papas, arrugas o no, porque la ley que promulgó Felipe González imposibilita que los socios y los aficionados tengan voz y voto. Por tanto, sí, Ramírez go home, le dicen los aficionados en las pancartas, vete a casa, te lo dicen en inglés para que se entere por si acaso se da la casualidad, esta vez sí, de que es políglota. Pero Ramírez se irá a su home, a la Kelly,
a la casa cuando a él le dé la real gana, que no parece que vaya a ser pronto porque ha renovado el Consejo de Administración hasta 2030, porque total, como todo va bien, pues nada, para adelante. Así que sin pimienta no hubo mojo y claro, con Miguel Ángel Ramírez, un tipo que protagoniza esta y muchas otras que iré desgranando y otras que me dejaré, pues es complicado. Porque la planificación fue descarriada. Esta es la segunda gran razón que yo pongo sobre la mesa. Descarriada porque esperaron a Carrión hasta el último momento, como si fuera la última Coca-Cola en el desierto. O sea, fue el último entrenador el último equipo en contar con entrenador en la primera división 2024-2025, la Unión Deportiva Las Palmas, porque, pues eso, parecía que iban a fichar a Johan Cruyff o a Arrigo Sacchi, ¿no? Ficharon a un entrenador que lo había hecho muy bien en el Real Oviedo, pero que tampoco había conseguido el objetivo del ascenso, y que si hubiera conseguido el objetivo del ascenso, habría seguido en el Real Oviedo, con lo cual estabas deseando que, entre comillas, fracasara o no acabara de redondear su temporada, si se quiere ser escrupuloso, un entrenador de segunda división como eso, como si no hubiera otros, que a mí me parecía una idea relativamente buena el contratar a Carrión, pero claro, el esperar y esperar y esperar y esperar y en el fondo desear que perdiera para poder ganar tú, ya es algo que nace torcido, viciado y que no da unos presagios excesivamente buenos. Todo así, todo lo bueno que se hizo, que no fue lo de Carrión, sino, por ejemplo, en las incorporaciones de Esugo y de Fabio Silva a última hora. Lo bueno que se hizo fue a última hora. Y lo malo que se hizo fueron parches, desaciertos, falta de un delantero hasta el último momento, porque contrataron a McBurney, que tardó 8 meses en ver portería, el buen hombre, todo voluntad y muy simpático, pero vamos, un jugador de segunda división inglesa y por tanto también de segunda división española. No hay que engañar a nadie. También los cambios en defensa, no se cubrió la venta de Saúl Coco, luego todos bajaron el rendimiento, como ya habían hecho en la segunda vuelta de la temporada pasada, pero desde luego si vas a fichar a McBurney y a McKenna, que son escoceses, que hicieron el ridículo más espantoso en la última Eurocopa, que fueron de lo peorcito, y resulta que es de ellos de los que te tienes que fiar cuando ni siquiera eran los mejores de esa selección, es que parches, desaciertos, y no por fichar en segunda división llega el desatino, porque te puede salir mal un Manu Fuster, pero bueno, un Manu Fuster es el típico fichaje que tú, si eres la Unión Deportiva Las Palmas, en mi opinión, tienes que intentar. Eso, bueno, son cosas del fútbol, gajes del oficio. También fichas a Viti, fichas porque viene acarreado con Carrión. Alex Muñoz, que no te acaba de salir bien ni como lateral ni como central, pese a que meta ahí unos goles aislados de cualquier racha triunfal. En fin, una gestión también encabezada por el siniestro Miguel Ángel Ramírez y con un coprotagonista llamado Luis Helguera, que es el director deportivo, que es amigo suyo y lleva ahí pues ya 5 o 6 años, que, ojo, tiene buenos aciertos a veces, por ejemplo, lo de, ya digo, este verano lo de Fabio Silva y lo de Esugo para mí está muy bien tirada, lo de Manu Fuster salió mal, pero bueno, yo lo habría hecho también, no hay que ser tan ventajista, pero está ahí porque es colega del Presi, no está por otra cosa, y se mantiene ahí por esa misma razón. Y después un presidente, pues que yo creo que esto no fue excesivamente significativo, pero la gestión de Álvaro Valles es todo lo que no tienes que hacer. O sea, no sacas dinero por él, lo mandas a la grada al chico sin beneficiarte tú en nada, traes a otro portero de 36 años, Silesen, que es verdad, junto a Fabio Silva, a Esugo, a Moleiro, que ese ya lo tenías, de lo poco salvable, Silesen. El segundo portero lo vas a buscar a Croacia, también, como pues un poco como los fichajes estos de McBurney, de McKenna, parece que más cerca no hay, bueno, no hay movimiento de dinero, vamos a decirlo de alguna manera, como contó Ángel López en unas declaraciones el otro día, en El lado oscuro de, creo que de Gilberto Ramos, creo que es el presentador.
Bueno, el asunto, que dijo que era un club de amigos, la Unión Deportiva Las Palmas, que mientras siguieran Tonono y Miguel Ángel Ramírez todo iba a seguir igual, y esto de los fichajes y de las comisiones también lo dejó caer el ex lateral derecho de la Unión Deportiva Las Palmas o del Villarreal, entre otros, que sabe de lo que habla porque estuvo también bastante tiempo en la casa. Bueno, pues la gestión de Álvaro Valles, que es un porterazo y que para mí es mejor que los que han tenido, pese a que los que hayan tenido no hayan sido el principal problema, deja mucho que desear y te habla también pues, de lo egocéntrico que es Miguel Ángel Ramírez, un tipo sospechosísimo en muchas facetas. Después, tercer motivo, del carry on al carry out. Porque sí, cuando se alargaba la gestión de fichar a Luis Carrión, que en 9 jornadas sumó 3 puntos, pues decía el presidente que paciencia, que seguían con su plan, que carry on, continuaban, porque claro, como no acababa de perder el Real Oviedo en las eliminatorias de playoff de ascenso, que eliminó a Eibar en semifinales, pues sí, carry on, carry on. Y del carry on al carry out, porque lo acabaron largando más pronto que tarde después de perder contra 9 jugadores del Celta, que el Celta fuera de casa no le ganó a nadie hasta prácticamente marzo, salvo a la Unión Deportiva Las Palmas, pese a tener 2 jugadores menos. En el último partido de Luis Carrión, que tenía buenas intenciones, empató contra el Madrid, su propuesta era muy abierta y desde luego más característico del estilo canario, salga bien o salga mal, que lo que vino a continuación. Pero con todo y con eso, pues pareció lejos, salvo en ese partido contra el Madrid, en el que empataron a 1 en la segunda jornada, no, tercera, no sé si era segunda o tercera jornada, lejos de consolidarse y de triunfar en la Unión Deportiva Las Palmas. Y la alternativa que barajaban en verano, por si no salía Luis Carrión, por si acababa ascendiendo a primera división, que eso tiene tela, pues era Corberán, era el que se rumoreaba. Y resulta, otra paradoja presidencialista, que a Corberán no lo fichan para tener entrenador como todos los demás equipos en junio en vez de en julio. No lo fichan porque tenían que pagar una indemnización al West Bromwich Albion. ¿Qué digo yo? Que bueno, que está bien el querer ahorrarse unos cuartos, pero ojo, que es que el Valencia, que tiene a Peter Lim, que nunca da luz verde a una operación que cueste dinero, pues casualmente la dio para fichar a Corberán. Y resulta que es más miserable y más rácano todavía la Unión Deportiva Las Palmas a la hora de no querer rascarse el bolsillo para traer a Corberán. Que luego habría que haber visto cómo era Corberán, porque Corberán está en su tierra, está en Valencia, y ahora hablaremos, pero cuando un entrenador conoce muy mucho el entorno, quizás parezca mejor de lo que es. Y puede que suceda eso con Corberán, pero también os digo que estilísticamente, lo mismo que os comenté de Carrión, pues está mucho más cerca lo que propone Corberán o lo que propone este entrenador que os digo, Carrión, de lo que no propuso Diego Martínez, porque Diego Martínez es la nada, sinceramente. Es un entrenador que, cuarto punto en el orden del día, Diego Gaseosa Martínez. Y no le llamo ciego Gaseosa Martínez, pues bueno, porque el ciego soy yo, pero vamos, que en lugar de Berizzo o Setién acabaran fichando a Diego Martínez en octubre, cuando se cargan a Carrión, bueno, es algo que puedes llegar a entender desde el punto de vista del currículum. No creo que Diego Gaseosa Martínez en ese momento fuera un error de base en el tema del currículum, pero sí en cuanto a lo que busca el público canario para sentirse identificado, en cuanto a lo que le funciona a la Unión Deportiva Las Palmas históricamente, incluso en la historia más reciente, que suben con Pimienta y con Pimienta pues aburren al balón de tanto tenerlo. Diego Martínez nunca fue eso. Sí que en las primeras 9 jornadas saca números de Champions, 6 victorias, 1 empate, 2 derrotas, por tanto, Diego Gaseosa Martínez. Sin embargo, esto ahora os cuento, pero a mí el único momento en el que me dio sensación de, oye, que lo puede hacer, pese a que la racha era muy positiva y obviamente salió del descenso, con tan pocas jornadas jugadas, pues no había tanta distancia,
llegó a haber 5 puntos. El único momento en el que yo me lo creí fue tras la victoria en Montjuic. Ese me pareció su único aval futbolístico serio, respetable y creíble. Porque pese a que el Barça estaba en un noviembre horribilis, Las Palmas jugó muy bien aquel día, pese a que el mejor fue el portero, como tiene que suceder siempre en el Camp Nou. Fabio Silva estuvo espléndido con los 2 goles, el planteamiento fue correctísimo, el equipo insular dio su mejor tarde de fútbol y los XG, obviamente los goles esperados, pues, fueron superiores del Barça y Las Palmas acabó pidiendo la hora, pero no podía ser de otra manera en Montjuic. Pese a todo, mostró armas, mostró pozo competitivo, planteó bien el partido, no renunció a la pelota, simplemente que el Barça pues, te la acaba quitando, pero no fue una renuncia a tus principios. Aquello sí que me pareció que casaba bien justo aquel día entre lo que tú esperas de un entrenador más pragmático y lo que espera la Unión Deportiva Las Palmas por cómo es su esencia. Pero, quitando eso, a mí otras victorias, quinto punto en el orden del día, de las razones por las que Las Palmas tiene sus huesos en segunda división, homeopatía en tierra de Areucas. Esa es la etapa de Diego Martínez. Además, encabezado esto de la homeopatía por una, diríamos en castellano, gilipollez, por una machangada, dirían en guanche, que él mismo pronunció en rueda de prensa. El veneno está en la dosis. Que vete tú a saber qué carajo quiere decir eso. Bueno, pues el veneno está en la dosis, sí. Homeopatía del más alto calibre, la de Diego Martínez, que engañaba a las masas resultadistas a base de casualidades. Estos sí que eran casualidades, porque un partido en Vallecas en el que te acribillan a tiros bloqueados, a posesión de balón, a meterte contra las cuerdas y acabas ganando tú 1-3 con un gol allí en propia puerta del Rayo Vallecano con otro tiro que no iba ni a puerta. En fin, acabas ganando un partido que no mereces, por ejemplo. Otro partido contra el peor Valencia de la temporada, de Baraja, que aún así el Valencia se te pone 1-0 y se te aparece la Virgen Santísima, la Virgen del Pino, para no ponerte 2 o 3-0 abajo. Y acabas ganando porque Moleiro estaba en el tramo sandunguero del año y porque era el primer partido de Diego Martínez, que normalmente cuando cambias al entrenador, pues los muchachos, y más en Canarias, suelen espabilar, aunque dure poco tiempo. Eso fueron placebos, eso fueron engañifas, eso iba a contraestilo de la Unión Deportiva Las Palmas, eso fue homeopatía en tierra de Areucas. El veneno está en la dosis. Un Tenerife de Ramis cualquiera. Lo hablé con Ana, medio en broma, medio en serio. Con mi amiga le dije, ustedes así me dan mala espina. Pueden estar ganando, pero son victorias que son mentiras. Son victorias que no merecen y son victorias que, siendo ustedes la Unión Deportiva Las Palmas, tarde o temprano se les volverán en contra. Por desgracia, acerté. Y es que es un entrenador que es defensivo, que propone un juego directo, pero, caray, es que defiende muy mal. Es que es un entrenador que no mejora a los defensas, simplemente defiende por acumulación. Pero no hay un defensa revalorizado con Diego Martínez en la Unión Deportiva Las Palmas. Sin embargo, su planteamiento pues, es de la edad de piedra. Es un entrenador que ni siquiera él mismo se aclara, porque si eres defensivo, ármate bien atrás. Pero es que eres defensivo, no conviertes ocasiones y concedes todas las ocasiones del mundo. A mí me parece un entrenador que es muy decepcionante, muy engreído, muy perdonavidas. Parece que te está haciendo un favor cada vez que habla en rueda de prensa. Parece que te está dando una cátedra de fútbol y, sinceramente, no está para dar lecciones este entrenador fuera de Granada. Hizo 2 años espectaculares, maravillosos, irrepetibles, tanto para Diego Martínez como para el Granada Club de Fútbol, metiéndolo en Europa, ascendiéndolo. Si quieres, hasta 2 años y medio, porque también juegan en Europa bien y llegan ahí a cuartos de final contra el Manchester United, se cargan al Nápoles, fuera de Granada, fracaso rotundo en el Español en el que lo tienen que echar y no pone a nadie de la cantera, como Joan García, fracaso rotundo en Olympiacos, en el que es un entrenador que sale por patas y llega a Mendilibar y gana la Conference League, y fracaso rotundo, gaseosa mediante, en la Unión Deportiva Las Palmas. Yo, sinceramente, si fuera presidente de un equipo de primera división, nunca contrataría a Diego Martínez, salvo que yo fuera el presidente del Granada. Allí conoce el entorno, se crió en Andalucía y tal vez su filosofía case
con los granadinos y con los granadinistas, porque antes de eso fracasó también en Osasuna, llegó Yago Barrasate y lo subió directo cuando él no había sido capaz ni de meter al equipo en playoff. Antes de eso estuvo en el Sevilla Atlético, que no tiene ninguna presión, que es un filial, que es un mundo aparte, hizo una buena temporada. Nada de eso le ha servido para sacar canteranos a posteriori. Y es que, sexta razón, uso pelotero extraviado, menos canarios que nunca en la alineación. Y los canarios, algunos de ellos de Tenerife, Moleiro, que es un fenómeno para la Unión Deportiva Las Palmas, Sandro, gran canario, sí, pero pocos más, a partir de la desgracia de Kirian Rodríguez, que es otra faceta por la que sabe muy mal este descenso de la Unión Deportiva. A veces en defensa Alex Suárez, Juanma Herzog, pero era un equipo que llegaba a reunir hace no tanto Roque, Tana, Vicente, Viera, Vitolo. Algunos, yo creo que muchos de estos coincidieron en un mismo 11. Y ahora Aitami, en aquellos 11 estaba también. Y ahora que Ángel López, un poco más atrás. Ahora resulta que los que os he dicho y no siempre juntos y más bien revueltos. Menos canarios que nunca y luego hay que volver a sacar a Luis Elguera también. Luis Elguerra que en invierno nos deleitó a todos con otro fichaje de esos que huele raro, vamos a decir que huele raro. Pelmá, un fichaje de la liga francesa con fama de juerguista, del que nunca más se supo después de que no supiera tirar los fuera de juego en los 2 o 3 primeros partidos que jugó. Dicen que lesionado o desaparecido en combate. Y frente a la cantera, pues cartera, pero más bien carterismo. Pelmá, un jugador bastante mediocre y bastante representativo de la desviación de los principios de la Unión Deportiva Las Palmas, que solo ha hecho debutar a Basinga, un canterano del que se hablaba muy bien a principios de liga, lo hizo debutar Carrion, no Martínez, y de inmediato lo mandaron cedido al Mirandés, donde tampoco se ha sentado. Tal vez el chico pues no esté preparado todavía o no llegue a estar preparado nunca para Primera División. Jugador con una historia personal muy interesante, de emigración y demás. Bien, pero aparte de eso, solo Pezzolesi, unos minutos muy contados, un lateral derecho argentino contra el Barça, ya en minutos de la basura, como aquel que dice, para engordar las estadísticas de Diego Martínez y para atribuirse un tanto y decir, mira, lo hice debutar en Liga, también en Copa, a Valentín Pezzolesi. Muy poco, mucho desarraigo con lo que históricamente ha hecho grande a la Unión Deportiva Las Palmas. Y ninguna irrupción refrescante, que estos equipos, mismamente el Sevilla con Álvaro Pascual, pues ahí está, un tío que salió de abajo y que le salvó la temporada en el único partido que ha ganado Caparrós, o el propio Sevilla con Isaac Romero el año anterior. ¿Qué decir ya del Celta de Giraldez? Que se debería ser un espejo para la Unión Deportiva Las Palmas, porque es un equipo que también históricamente cuando ha contado con la cantera ha ido fenomenal y cuando se ha olvidado de la cantera ha ido rematadamente mal o de mal en peor. Así que pese a que Diego Martínez había estado en el Sevilla Atlético, parece ser que eso se le olvidó, como se le ha olvidado a su antiguo club contra el cual confirmó el descenso, que ya era un secreto a voces. Séptima causa del descenso canario: desgracias y lesiones. Aquí yo creo que ya son factores externos al club, porque que se te lesione Fabio Silva en el tramo final de temporada y que esté deseando volver, al menos así lo ha manifestado y no tengo ninguna razón para dudar porque siempre ha sido un chico muy implicado, eso no es culpa de nadie. Y que Kirian Rodríguez tenga una recaída de su linfoma de Hodgkin, que ojalá se recupere muy pronto y muy bien y vuelva a primera división, pues eso contribuye a la descanalización, pero también contribuye a que se te caigan dos pilares fundamentales en momentos críticos. Y lo de Kirian Rodríguez encima es un problema de salud que va más allá de una simple lesión. Por lo tanto, desgracias y lesiones a la orden del día. A perro flaco todos son pulgas. Y en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas han sido pulgas y hasta piojos, metafóricamente hablando, porque eso siempre es algo muy doloroso, lo de Kirian Rodríguez. Y luego lo de Fabio Silva, pues también. Luego lesioncitas de Moleiro,
Pero en general, estas dos causas, Kirian, estos son los nombres propios, Kirian y Fabio Silva, más allá de matices. Esta, la séptima causa. La octava, árbitros godos. Allí una palabra despreciativa hacia los peninsulares que maltratan a los canarios. Espero que yo no sea considerado así, porque estoy demostrando que me caen muy bien. Es godo. Bueno, pues árbitros muy godos. Simplemente voy a citar 3 casos. Las Palmas 2, Real Mallorca 3, con una falta en la frontal del área de Las Palmas inaudita, por la cual acaba expulsado en una jugada enmarañada que me resulta difícil de explicar. Acaba expulsado Murici del Real Mallorca, pero la falta se pita a favor de los Baleares y les meten el 2-3 a los canarios cuando habían igualado un 0-2. Un arbitraje demencial. Después, otro arbitraje demencial contra Club Atlético Osasuna. Un agarrón de libro y va el árbitro al VAR y no le da la gana de pitar el penalti. Que acaban empatando 1-1 el partido, pero que se podían poner ahí 1-1 en el mes de enero y que todavía podían tener vidilla para remontarle a un equipo de Vicente Moreno que fuera de casa suele flaquear, aunque no siempre. Y después el último caso y el más reciente es contra el Sevilla. Es una falta muy discutible contra el portero en el que habría sido el 1-1. Seguramente ya no habría servido de nada. Las Palmas era un encefalograma plano, también en Sevilla, pero esa falta no pitada, esos dejes favorables al equipo local, aparte de esa falta pitada contra el portero, que ya digo que es muy liviana, y después el abrazo al final del partido de Caparrós con los árbitros, pues no hacen sino escenificar un panorama que se ha repetido a lo largo del curso y que como ejemplos llamativos tiene estos 3 que cualquiera puede ir a la hemeroteca y consultar que esto es un despropósito, que es una injusticia lo que sufrió Las Palmas en estos 3 partidos, pero no una injusticia de, bueno, es que no me pitan un penalti a favor o me pitan un penalti en contra. No, es que son injusticias con recochineo, porque lo del Real Mallorca tuvo recochineo, lo de Osasuna tuvo recochineo y lo del Sevilla también tuvo, como decía el otro, rintintín, también tuvo retintín. Así que muy mal los árbitros y, por cierto, árbitros godos porque al Tenerife le han armado también faenas muy gordas en segunda división. Aquí estamos hablando de Las Palmas, pero seguramente ningún descenso se habría evitado con actuaciones arbitrales correctas, justas y ecuánimes, pero lo que le han hecho a la Unión Deportiva Las Palmas en primera y al Club Deportivo Tenerife en segunda, no hay derecho. Sinceramente, lo digo yo, que soy ciego, no veo y me dirá cualquiera que cómo puedo hablar de los árbitros. Pues ya tenéis otro vídeo en el que lo explico. Pero es una vergüenza los arbitrajes que han sufrido los equipos canarios. Yo sabéis que simpatizo con Las Palmas, no tengo nada absolutamente en contra del Tenerife, pero sobre todo me gusta que los árbitros sean justos. Y con los canarios no lo han sido. Árbitros godos. Novena causa del descenso de la Unión Deportiva Las Palmas. Marchitos en primavera. Y es que, más allá de que en la segunda vuelta se cayeran por completo, de que volvieran a meterse en el barro, en zona de descenso, en enero, febrero, que todo empieza con una derrota en Copa por 4-0 contra el Elche, el Día de Reyes, o justo en la víspera del Día de Reyes, creo que era 5 de enero. Esto es durísimo, pero bueno, puede quedar en accidente. Después te gana el Getafe, te ganan la mayoría de equipos que se enfrentan a ti, empiezas a perder pues el mojo picón, empiezas a dejarte ir, concedes el único punto que ha sumado el Real Valladolid en toda la segunda vuelta, y es posible que el único que sume. Además casi te gana el partido. Eso era a finales de febrero. Ahí, destitución inmediata. Un equipo serio se carga a Diego Martínez, un equipo que consigue que el Real Valladolid sume un punto, con todo el dolor de mi corazón, porque el Real Valladolid para mí tendría que estar también en primera, pero eso es de destitución fulminante de Diego Martínez. La imagen que dio otro partido en el que también el árbitro se portó mal con ellos porque les dejó de pitar un penalti al principio, pero da igual, es que luego se autoexpulsa a un tío, el Real Valladolid te tiene contra las cuerdas, cuando no tiene contra las cuerdas a nadie nunca, muy mal. Ese partido fue sintomático y de ahí en adelante no hubo mejoría. Acaban ganando a un Getafe que
se ve con la soga al cuello porque dio por salvada la temporada antes de tiempo y en ese partido es el primero en el que levanta el pistón, aparte se queda con 10, después recibe las palmas al funcionario Simeone, ya sabéis, el funcionario nunca hace más de la cuenta, entonces gana en casa, suele ganar en casa, pero fuera de casa pues se deja ir porque no es horario de oficina, así que en Canarias, que también tenían una hora menos, pues no era horario de oficina y nada. El Atlético consiente que un equipo hermanado como Las Palmas gane. Bien, correcto, pero marchitos en primavera porque a partir de ahí la nada más absoluta. Una cosa es estar helados en invierno y otra cosa es, que ya sabemos que a los canarios les sienta mal el frío, y otra cosa es no resucitar en primavera porque tenías 2 partidos seguidos contra Valencia y Rayo Vallecano, que si sacas, ya no digo los 6 puntos, pero si sacas 4 de 6, como por ejemplo hizo el Alavés, que por cierto fue otro arbitraje lamentable, aunque al Alavés en el conjunto de la temporada le han hecho también muchos guindes, pero el Alavés Valencia, el penalti que pita nuestro ínclito Gil Manzano, tampoco hay por dónde sostenerlo. Bueno, pues el Alavés, con todo y con eso, gana al Valencia, le planta cara al Valencia. Las Palmas es que no está ni cerca de ganarle ni de plantarle cara. Y contra el Rayo Vallecano, 3/4 partes de lo mismo. Esos son los partidos en los que tú tienes que sumar, tienes que hacer valer tu necesidad ante la posible superioridad del otro equipo que está luchando por Europa. Y la traca final, después de consumarse el descenso, es para redondear el protagonismo que le he conferido, porque se lo ha ganado Miguel Ángel Ramírez en este vídeo, un comunicado de disculpas de inteligencia artificial, dicen las malas lenguas, lleno de topicazos, lleno de lugares comunes, en el que para hacer ese comunicado es mejor no hacer nada, porque para quedar bien, pretender quedar bien y quedar todavía peor, pues es mejor no dirigirte a tu afición de esa manera. Es decir, ya volveremos y lo lamentamos y hasta ahí, pero sacar un comunicado con inteligencia artificial lleno de lugares comunes y de topicazos, pues no tiene ni pies ni cabeza y es para rematar la faena. Y después, un presidente al que le gusta estar en todas las salsas y que también le gusta crear cortinas de humo y al que también le gusta aparecer en todos los medios de comunicación para quedar bien y decir que sí, que los árbitros no le echamos la culpa del descenso y tal, pero amaga con impugnar una alineación supuestamente indebida del Sevilla de la que se dan cuenta 2 días después y que realmente no da para nada porque Badé pues jugó por el protocolo, se saltó el protocolo de conmoción cerebral, pero es que no está escrito que un jugador no puede jugar 3 días después de sufrir un golpe en la cabeza y ser sustituido. Está recomendado, pero no está legislado y seguramente pues lo sepan, pero por hacerse valer, por hacer ver que en su club hay mucha gente dedicada al estudio concienzudo de las situaciones extradeportivas, pues ahí el último numerito, sacar un comunicado para desmentir que vas a impugnar. O sea, es el acabose. O impugnas o no impugnas, pero no sacas una cortina de humo diciendo puede que haya lugar a la impugnación y luego dices no, es que no voy a impugnar. Lamentable. Para mear y no echar gota, como ha sido toda la temporada, salvo el oasis de Montjuic de la Unión Deportiva Las Palmas. Un proyecto que empezó descarriado y que acaba con los huesos en segunda división porque el entrenador ha demostrado que es la homeopatía del fútbol y el presidente mejor no digo lo que ha demostrado, pero mejor Ramírez go home, aunque ya sabemos que no se va a ir ni a la casa, ni a la Kelly, ni a ningún lado más que a vivir la vida padre y a la playa de las canteras. Decidme a vosotros qué os parece, canariones, canarionas, no canariones, no canarionas, qué es lo que os ha parecido que ha fallado en la Unión Deportiva Las Palmas, qué es lo que tendrían que haber hecho para que no fallara, porque esa es otra, claro, cuando hay problemas tienes que aportar soluciones. Yo he dejado los nombres de Corberán, los nombres de Berizzo, las malas actuaciones de los presidentes, no contar con Álvaro Valles y si hubieras contado a lo mejor te habría ido mejor. En fin, ¿qué es lo que reprocháis vosotros que ha hecho mal Las Palmas? Desde fuera de Canarias, desde dentro de Canarias, compartid el vídeo, vedlo para que, oye, soy un godo quizás, pero soy alguien de la península que tiene interés por vuestro equipo, por el equipo de ustedes, eso creo que también es de valorar, así que díganme desde Canarias o decidme desde fuera de Canarias
qué les parece, qué os parece el análisis. Nos vemos pronto arriba de ellos, a ver si suben ustedes lo más pronto posible a Primera División. Siempre avante, fuerza también para Kirian Rodríguez. Nos vemos pronto y hasta la vista.